a todos, chicos, chicas, y especialmente, por supuesto, a ti, Romina. Para los que no la conocen, Romina Savari, pues una gran productora que tiene Iberoamérica, ¿no? No solo, pues obviamente hay que decirlo en este espacio nacional, sino, hombre, internacionalmente ha trabajado y ha producido pues gran cantidad de contenidos y una cosa que me parece súper chévere, súper bonita, de animación, precisamente. Sí, presidenta de Apalab, por aquí lo tengo, haces parte de la Asociación de Productores de Animación y también eres fundadora de la Rama, que son la Red Argentina de Mujeres de la Animación, precisamente. Entonces está muy chévere toda tu experiencia y sé que sabes un montón de números y como que siempre me he quitado el sombrero ante ti como una productora. Alguna vez te vi en Córdoba dando una charla de números y fue abrumador. Dije, yo quiero trabajar con Romina, es absolutamente brillante todo lo que sabe. Entonces, qué chévere que puedas estar aquí con nosotros en estos encuentros con el sector. Precisamente, pues la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene una mirada de ver qué se está haciendo allí afuera, ¿no? Con ese sector de la animación. Y precisamente traer esos espacios aquí que los chicos, pues, digamos que vean cuáles son los casos de éxito, cuáles son los casos de problemáticos. Y en este caso te traemos a ti, Romina, muchísimas gracias por hacer parte de estos encuentros con el sector de la animación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, nada, antes que nada, no quisiera dar una charla y hablar, sino que por ahí podamos construir un poco un diálogo y un intercambio. Yo les voy a contar un poco acerca de cómo estamos trabajando. Una particularidad que por ahí a mí me pone súper orgullosa es que yo soy de una región de Argentina, que es una región una región importante, que es la provincia de Córdoba, pero Argentina es un país que está muy centralizado en Buenos Aires, ¿no? En la capital del país. Y a veces parece que desde otros es muy difícil poder desarrollarse profesionalmente desde otras regiones y viajar a la capital. Y bueno, a mí siempre me gustó como poder hacer lo que quería quedándome en mi provincia y bueno, realmente me encontré con un grupo de gente, de compañeros y de colegas que tenían ganas de hacer un poco lo mismo y nos pusimos en marcha como para tratar de convertir a nuestra región en una de las regiones de producción de animación más importantes del país. Lo estamos haciendo muy de poquito, muy despacio, pero gracias a la fuerza, y por eso también traigo un poco hoy, quería compartirles acerca del trabajo asociativo y del trabajo colaborativo de la asociación y de lo que hacemos con nuestros amigos, como para poder contagiar un poco y poder invitarlos a reflexionar de cómo la animación y la producción es un trabajo colaborativo, ¿no? Voy a empezar voy a proyectar una presentación musical. Cualquier cosa, capaz que no tenga acceso a los comentarios, pero pueden escribir y Rubén me va leyendo cualquier cosa. Claro que sí, bueno, chicos, para todos, escriban en el chat, yo le voy leyendo, le voy transmitiendo a Romina. Podemos interrumpir en el momento en que quieran. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Era un cartelito nada más de bienvenido. Y estaba pensando un montón acerca de cómo empezar a contar las cosas y siempre me hago lío de cómo contar. Y me acordé de que cuando yo terminé la universidad, estaba haciendo mis primeras producciones y demás, y me había quedado un poco con ganas de saber un poco más acerca de cómo presentar proyectos y de cómo financiar los proyectos y demás, y viajé a hacer un curso, y en ese curso nos presentaron un
un diagrama más o menos parecido a esto de lo que recuerdo, ¿no? Y a mí me quedó como bastante grabado, ¿no? De que siempre hablamos durante las clases, durante las cátedras, de las etapas de la producción, del desarrollo, de la producción, de la distribución, comercialización, y de cuáles son los procesos en cada una de estas etapas, ¿no? De que en la etapa de desarrollo hacemos el guión, de narrativa, tenemos la idea de producción de cómo vamos a llevar adelante la producción. En la producción ya directamente tenemos la pre, el rodaje, la postproducción, y en la comercialización tenemos que llegar a nuestro mercado audiovisual o cadena de distribución, y es la parte donde ya empieza a llegar la película al público. Y un poco en este flujo de inversiones que hacen falta para cada etapa, me quedó como muy grabado el porcentaje de inversión total que requiere el desarrollo de un proyecto, ¿no? Que es aproximadamente un 10% de lo que significa el costo total de producción de una película, de serie, de un corto, y el esfuerzo de producción y demás se concentra en tan solo un 10%. Y que a veces nos olvidamos un poco de lo importante y lo fundamental, y sobre todo lo económico que resulta en relación a los volúmenes de dinero gigantescos que van a requerir el resto de las etapas, y cómo concentra valor agregado todo este 10% de inversión que requiere, concentra casi todo el valor agregado, ¿no? de nuestra producción. Entonces, como que esta parte también, ligado a la animación, que los montos de producción específicos de animación son tan altos, muchas veces nos pasamos como mucho tiempo invirtiendo en este desarrollo y nos damos cuenta de que es lo más valioso y lo más importante que la etapa tiene que tener, y es como un poco también parte del contexto de estar situados en Latinoamérica, donde se hace por ahí tan difícil conseguir fondos o tener proyectos de tan largo aliento y de tanto costo. Y un poco eso es lo que nos lleva a tratar de trabajar por el bien común, de mejorar las condiciones de producción y optimizar esta etapa de desarrollo. Un poco así es que nace APA, que es una asociación de productores de animación de la que formo parte. Es una asociación que nuclea profesionales, también a productoras, pequeñas productoras del sector de animación de Córdoba, y que está concebido como un punto de encuentro, más que nada, ¿no? Como un punto de intercambio, de construcción, de fortalecimiento colectivo, que no funcionaría si no fuera es un espacio totalmente autogestivo, no funcionaría si no fuera por la energía, por la sinergia que tenemos con los socios que somos los que movilizamos este espacio, ¿no? Los objetivos de la asociación son, más que nada, promocionar lo que es la producción de animación, ¿no? Desarrollar el crecimiento y la internacionalización de la industria, tratando de valorizar lo regional, pero sí promoviendo este intercambio y esta internacionalización. Fomentar el intercambio de experiencias profesionales con los asociados y articulando foros de relación con los miembros de la asociación. O sea, hacemos encuentros periódicos en donde ponemos en jaque todo lo que nos está pasando y diseñamos todos los objetivos anuales. También otra cosa que es muy, muy importante es que empezamos a participar activamente de la creación de políticas públicas, ¿no? De apoyo a la producción audiovisual. Nos dimos cuenta que
el sector audiovisual estaba muy organizado y estaba como muy de cara a organizarse y pedir condiciones de mejoras de producción. El sector de animación no tenía representantes, no tenía voz, no tenía una pata dentro del sector audiovisual que fuera representado. Y eso empezamos a hacer con la organización de tratar de mejorar las condiciones de producción en torno a las políticas. Y también impulsar acciones de formación y de capacitación que tengan que ver con la realización, con la producción, con la comercialización. Esos son los objetivos generales. Y en torno a eso trabajamos siempre con 3 ejes, que son la formación, y a través de todo hacemos intercambios con otras escuelas de otros países o de Argentina. Invitamos a realizadores a dar seminarios y talleres. Hacemos también formación para público que no es especializado. Hacemos talleres para niños y niñas. Y también realizamos actividades de extensión que tienen que ver con la proyección de ciclos de animación. Hacemos unos ciclos de cine que se llaman Banda de Luna, que es animación bajo las estrellas, y también hacemos muestras que rotan por todos los circuitos turísticos de la provincia y también en otras provincias. Y también realizamos producción, por ejemplo, de manera colaborativa para spots o para algunos nichos puntuales, poder hacer alguna producción y aplicar estos conocimientos. Para esto, yo no les quiero aburrir mucho, pero quiero contarles un poco porque me parece como re lindo, estoy muy orgullosa de esto y para ahí está bueno que lo conozcan. Tenemos como 3 instancias de formación que son el APALAB, que es un laboratorio de proyectos de animación, el PREA, que surgió a partir de, creíamos que es regional del PREA, un laboratorio mucho más pequeñito, que lo llevamos a diferentes regiones donde vemos que no hay, que los proyectos están muy débiles, que los recursos son muy escasos, o sea, hacemos formaciones puntuales en animación en regiones, ¿no? Y la vida, que es la Residencia Internacional de Animación, es, como su nombre dice, una residencia de escritura creativa y artística para trabajar el proyecto de animación en la Sierra de Córdoba. Y voy a proyectar un pequeño spot para que puedan ver un poquito de qué se trata el laboratorio de proyectos y después cuento un poquito cada uno de los otros espacios. Toda la vida viajando de un sitio a otro y lo que tenéis aquí es muy, muy, muy especial. Yo no lo he visto en ningún sitio. Y que hay que apoyarlo, hay que darle duro y que lleva muchos años. Muchísimas gracias. Bueno, ese es un resumen del laboratorio de proyectos de Apalab. Me fueron un montón de
Bueno, ese es un pequeño resumen. El laboratorio realiza una convocatoria anual en junio aproximadamente, y se seleccionan entre 6 y 8 proyectos. El año pasado seleccionamos solamente 6 porque es una modalidad mixta entre virtual y presencial. Las primeras 2 ediciones fueron presenciales y habíamos seleccionado más proyectos. Y la idea es que dura 5 días de laboratorio, y durante esos 5 días los proyectos reciben capacitaciones, teorías personalizadas para las áreas de guión, dirección, producción y dirección de arte. Realizan pitch, proyectos a la edición del laboratorio. Luego, al final del laboratorio, realizan otro pitch aplicando algunos cambios que fueron dando a lo largo del laboratorio en las diferentes áreas, y finalmente entregan premios a los mejores proyectos. El laboratorio es totalmente gratuito, todas las actividades son totalmente gratuitas, y además alrededor del laboratorio, inclusive para los proyectos seleccionados, suceden que hacemos un montón de workshops, un montón de charlas con todos los especialistas que van a estar tutoreando esos proyectos y con invitados. En adición, sumamos rondas de negocios para esos días y un campamento de animadores, también que sucede ahí en la casa. Es el Centro de Producción de Animación Tino Cristiani, que es un espacio que también presta el Polo Audiovisual Córdoba, que es un ente aquí en Córdoba se encarga de desarrollar el cine y el audiovisual, y que puso a disposición de la animación esta casona, que es genial. Bueno, el laboratorio tiene esto, ¿no? Actividades de historias personalizadas, con tutores de primer nivel. Sí, eso veo en el video, ¿no, Ron? Un grupo de gente brutal, ¿no es cierto? Han ensamblado ahí un espacio muy bonito en esa casa. Sí, y todo se da en el marco también del entorno que es muy la ciudad de Unquillo, es una ciudad que queda a unos 40 kilómetros de Córdoba, en donde es un entorno, un paisaje maravilloso como para ir a realmente incluirse en la animación, ¿no? Esos días de estar disfrutando y de estar compartiendo. Y otro de nuestros ejes es también la industria. Para la industria es muy importante el networking, y todos estos espacios también van generando el picnic, la pileta, las proyecciones de cine, y demás, más allá de que sea una semana dedicada a mucho trabajo en los proyectos audiovisuales de cada uno, también es una semana muy intensa para poder relacionarnos y generar comunidad, ¿no? Y eso por ahí, mientras estamos estudiando, no vemos como que sea tan importante asistir a los festivales. Acá hay una foto de que estamos todos en el primer día, hacemos un picnic en el río. Es un picnic, así, directamente. El río de las tierras de Córdoba, que es precioso el paisaje, y es muy típico y muy característico de aquí del interior de la Argentina. Y en ese picnic la particularidad es que vas a ver al jurado, a los tutores, a los empresarios. Sí, ya Juan Pablo, a Saramela estaba por ahí, a Bea de Los Quirino, a José también de Los Quirino, estaba Casia, la polaca, ¿no? Está Casia, genial. Los directores de la Ecol. Wow. Sí, genial. Una oportunidad para disfrutar y para poder, al otro día nos vamos a ver todos de traje, todos muy serios, pero son instancias de networking y de lazos y de amistad que realmente son muy importantes en la industria, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que son las charlas, y en Carlos Salamanca estuvo haciendo tutor, y lo queremos muchísimo, lo admiramos muchísimo. Ahí está Carlos.
Sí, Carlos vino a dar, fue tutor en el 2019, dando su charla. Así que bueno, eso es un poco lo que pasa en Apalab. Un poco charlas, un poco masterclasses, proyectos que quedan seleccionados, reciben estas tutorías y ganan premios a acreditaciones a festivales, a MIFA, a Quirino, a Chile Monos. Bueno, ahora no me acuerdo de memoria todos los premios, pero son algunos proyectos que pasaron por Apalab y ya están en un origen, después de contar un poco más de conmigo ahorita, porque soy productora, que se unió al equipo de producción muchos años después. El After del Mundo, que es un cortometraje que también los primeros pasos en Apalab, luego quedó en Pixelatl, luego quedó también en MIFA, en Pix de MIFA, y Pasos para Volar, que también empezó en Apalab y ahora está firmando su acuerdo para coproducción con Francia. Así que son orgullos de proyectos, pero también lo traigo no solamente por Apalab, sino como para entender un poco de que cada proyecto personal, y más si es de animación, por ahí requiere un recorrido, un trabajo de formación y de gestación y de evoluciones, y es tan bueno por ahí estas instancias, no solamente de la Apalab, sino otros laboratorios como para recorrer, ¿no? Son fortalecimientos que hacen que los proyectos sean más sólidos. Después les cuento brevísimamente acerca del PREA, el Programa Regional de Entrenamiento, que es el que llevamos a las regiones, y llevamos también con una dinámica de capacitación y de evolución de proyecto a proyecto, y en ese damos capacitación en narrativas, de animación, guión en animación, dirección en animación, arte, producción y pitch. Y también finalizan con un pitch de cada proyecto. Estos son los proyectos que fueron seleccionados. Hicimos este primer proyecto, esta primera experiencia en Córdoba, y uno de los proyectos, Super Sad Steve, alcanzó el nivel para pasar al Apalab del año siguiente, que fue como una super experiencia. Y después les cuento también brevemente un poquito de la residencia, que también es la primera vez que se hace, es la única residencia para proyectos de animación en Latinoamérica. Se presentaron en la primera edición 50 proyectos y quedaron 6 proyectos seleccionados. En esta residencia no es solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Entonces, proyectos seleccionados eran de Polonia, de Brasil, de Chile, de Argentina, había uno de Argentina, y de Colombia también. De Colombia había uno seleccionado. Y bueno, durante la residencia, lo que es muy especial es que también se dan talleres y tutorías personalizadas y devoluciones personalizadas de cada proyecto, en las áreas de dirección, de guión, de producción y de arte. Y lo más especial es que cada uno puede tener tiempo para trabajar su proyecto, pintura, desarrollo visual de su proyecto durante 10 días en un entorno súper agradable. También hacemos visitas guiadas a museos, charlas de pintura creativa en la naturaleza, visitas a estudios de animación. Por ejemplo, es un estudio de animación que está en las sierras de Córdoba, y terminamos la proyección con un fogón, la jornada con un fogón, y surgió una proyección espontánea donde cada uno empezó a proyectar sus cortos y su proyecto. También en la residencia se dio un taller de Flicol, un intercambio con Flicol, que dieron una presentación, y bueno, y finaliza con una jornada de intercambio
artistas locales con animadores, artistas plásticos, los proyectos exponen todo lo trabajado durante la residencia. Esto es un poco lo que quería contarles acerca de la asociación y de las cosas que hacemos, así como muy brevemente, de contar un poquito de toda la carrera. Así que bueno, eso. Todo lo hacemos de mucho a través del trabajo colaborativo, ¿no? Somos un grupo de 7 personas que formamos la comisión directiva de APA y trabajamos mucho durante todo el año para poder hacer esto, porque realmente parece importante y parece que no existen esas instancias para que los proyectos puedan como llegar a buen puerto. Entonces, parece que es necesario y que es súper útil poder seguir trabajando en torno a esto. Y sin duda. bueno, y por ahí, en torno a esto y en torno a qué aspectos tendríamos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en la etapa de desarrollo y qué cosas se buscan cuando uno presenta un proyecto en esa instancia, ¿no? A un juzgado, a un laboratorio. Hay muchísimos laboratorios y también instancias como mercados de animación y demás, donde podemos empezar a cocinar y empezar a presentar nuestros proyectos. Y los aspectos que más tenemos que tener en cuenta de fortalecer en esta etapa son los aspectos creativos, que son de guión y de talento, tanto sea de sumar artistas a nuestro equipo, a quien vamos a sumar en dirección de arte o en conceptos visuales, en la etapa de guión, en la etapa de música, en la parte musical, si vamos a empezar en esta etapa a fortalecer el proyecto en todas las áreas creativas, también empezar a pensar en financieros proyectos, ¿no? Empezar a hacer cuando tenemos un proyecto en una etapa muy inicial, cuesta mucho bocetar cuánto va a costar ese proyecto, y está bien que así sea, porque también hay que darle la posibilidad al proyecto de un poco libremente, sin darlo de lo presupuestario. Pero a medida que va avanzando, va tomando forma y además tenemos que empezar a contemplarlo y empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. Cuando empezamos a pensar cómo lo vamos a hacer, empezamos a pensar en el costo y cómo financiar este costo. Entonces, cuáles son los fondos que podemos utilizar para poder, por ejemplo, hay fondos que son exclusivos para el desarrollo, entonces, bueno, necesito organizar mi proyecto para esta etapa, presupuestar guión, presupuestar el arte, presupuestar la producción, la realización de un teaser, de una vida. También otro aspecto que es fundamental en la etapa de desarrollo es empezar a contemplar todo lo que es aspectos legales, ¿no? Si la historia es nuestra o es adaptada, podemos comprar los derechos de adaptación de esa historia, si es nuestra, protegerla, ¿no? Hacer el registro correspondiente de esa idea, de ese guión. Nosotros aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que uno inicia un trámite de protección de la obra audiovisual de una manera muy sencilla, hasta online se puede hacer el trámite, empezando ese trámite, y ya obtenemos un primer registro de obra que ya protege nuestros derechos. Y eso es súper importante de empezar a tener. O sea, yo no conozco mucho de allá de Colombia, pero es súper importante que ustedes puedan tener los derechos de sus
es un proyecto. Es parecido, Rom. Sí, es parecido. Aquí es parecido, sí. Lo puedes hacer online. Que se puede hacer online, desde papel, asegurarnos de que, por ejemplo, si yo soy la productora y estoy consiguiendo fondos y le escribo a mi amigo al guión, ¿no? Bueno, necesito que mi amigo inscriba la obra, esa dirección de derecho de autor, y que me autorice a usar esa obra para conseguir fondos, ¿no? Que voy a producir. Y esas cadenas de derechos que parecen como que empiezan tontamente a decir, bueno, pero es mi amigo, que voy a pedir. Es súper importante, ¿no? Empezar a esas pequeñas cadenas, porque luego todo se va complejizando mucho más a medida que vamos avanzando en la etapa de conseguir. Por otro lado, también es súper importante empezar a pensar ahora en la etapa de desarrollo, es tener en cuenta los costos comerciales y las estrategias de distribución y marketing de proyectos. Esto no siempre significa que estemos pensando en una producción mega comercial. O sea, es como que hay que sacarle el peso del marketing a algo que sea solamente comercial. Porque podemos pensar en nuestra pieza de autor, pero pensar su estrategia de distribución y marketing. En el sentido de que tenemos que investigar cuál es el nicho de nuestra obra. Aún que sea de un circuito independiente, ¿no? Siempre tratar de pensar en una distribución, porque si no, corremos el riesgo de que la obra, grande, pequeña, o demás, quede guardada en un cajoncito y que no llegue al público que es el destinatario final. Y esas cosas las vamos pensando desde que definimos qué es lo que queremos contar y desde que tenemos este germen y esta primera carpeta de proyecto, ¿no? El público objetivo, imaginar los mercados y demás. Y también esta listita que por ahí traía como para tener en cuenta, son materiales que nos van a servir para que proyectos se puedan presentar en cualquier mercado, con cualquier, van adaptándolo brevemente, en cualquier laboratorio y demás. Que son cosas que empezamos a pensar en desarrollo, vamos a empezar a pensar que tenemos que tener, porque las van a pedir. Y por ejemplo, como te pones a llenar un formulario y decir, necesito fotos del proyecto, capturas una cosa y la armas. Ya se nota que el proyecto está como armado medio frágil. Entonces, empezar a pensar en tener flyers, en tener un identificatorio, un logo o un nombre o algo que identifique nuestro proyecto, típico, un tríptico, podemos tener alguna pieza de arte y demás bien identificada, ya pueden empezar a tener eso, de poder tener un logline de la película, de la serie o del cortometraje, tener una sinopsis que siempre nos van a requerir, también la descripción de personajes, el estado del proyecto, por ejemplo, ahora en un ratito, por ahí armar un estado del proyecto porque es re útil, o sea, son cosas que a lo mejor nos tenemos que poner a armarlas para una presentación, pero después nos van a servir para cualquier instancia, poder decir ante cualquier persona que pueda ayudar a financiar el proyecto, de contarme en qué estado está nuestro proyecto, ¿no? Si por este proyecto lo presenté aquí, me fue así, después lo presenté allá, gané un premio, con ese premio hice una Biblia, con esa Biblia conseguí otro premio, hice un teaser, y se interesó tal. Bueno, como todo ese cuentito es un poco el estado del proyecto. A veces hay proyectos que un año hacen un desarrollo maravilloso y a veces hay proyectos que tardan unos años en desarrollarse. También la propuesta estética, es la propia del proyecto, puede ser una propuesta estética que empecemos a desarrollar pensando en referencias nacionales,
también una cosa que es súper importante pensar y adaptar es la motivación, ¿no? La motivación de dirección y la motivación social, la motivación personal que tenemos para llevar adelante el proyecto, la motivación social también, ¿no? ¿Qué es lo que nos moviliza a llevar adelante este proyecto por un compromiso con ganar como sociedad, ¿no? Es decir, cuando podemos tener falta un valor. Y una cosa que últimamente está como muy de moda, bueno, soy personal, pero es como llevar la motivación a algo personal, demasiado personal, ¿no? La motivación de diversión a un recuerdo o ligada a algo demasiado personal. En ese punto hay que tener cuidado, que yo, por ejemplo, curada de concursos, he leído motivaciones a veces que me llegan como, por ejemplo, bueno, o sea, esta historia personal para mí pues, va a significar poder terminar la etapa del duelo, de la pérdida de mi padre, y además mi psicóloga me recomendó que haga una actividad mental para hacer el duelo. Bueno, no sé si es como demasiada información para una motivación, ¿no? Es como dosificar un poco lo que tenga que ver con lo personal, como para tratar de que la persona que está leyendo se identifique con lo que yo estoy convocando, ¿no? Que pueda entender desde dónde nace mi pasión, mi motor para contar esta historia, que va a ser una de las cosas que va a ayudar a conmover a la gente que estoy pitchando, que estoy presentando el proyecto, a algo que tenemos que presentar como un proceso terapéutico. Bueno, por ahí nadie, no te quieren como decir, bueno, te vaya bien con el duelo, no te van a ayudar exactamente a cumplir un proceso terapéutico. Buscar ese límite delgado entre demostrar lo interesante que es este proyecto, por qué es importante para mí, por qué va a ser importante para que otro lo vea, y contar algo que sea demasiado personal y demasiado expuesto que al otro no le genere mucho interés, ¿no? Pero la motivación es uno de los factores súper determinantes para poder participar en el proyecto. En la motivación del productor también es importante poder contar un poco cuáles son los motivos por los cuales decidimos producir este proyecto, ¿no? ¿Por qué este y no otro, ¿no? Entonces, por ahí un voto de confianza al director, al director, por ahí contar un poco si estamos apoyando funciones con perspectiva de género, por ahí como entender un poco cuáles son los valores que estamos poniendo en juego a la hora de producir este proyecto. Y también es súper importante. Si tuviera un equipo elenco, un equipo técnico tentativo que fuera relevante, también lo podemos incluir, lo podemos captar en esta etapa. Y también es importante tener una guía de pitch, value, que es súper importante. Y les cuento brevemente las cosas que por ahí tienen que tener si una pitch value que suelen pedir mucho para presentarlos a laboratorios o a concursos y demás. Y es que si vamos a estar hablando de animación, generalmente tenemos que tener un soporte visual y un texto relativamente corto para vender esta presentación, como para poder cerrar, llenarlo de un poco el texto con lo visual para poder presentar nuestro proyecto, que no sea un texto demasiado largo como un dossier, ¿no? Sino algo más parecido a lo que sería un pitch en formato de Biblia. La información básica del proyecto tiene que tener una
ficha técnica con los datos generales, ellos se incluyen el nombre, el target, la técnica, la duración del proyecto, muestras de arte, del arte final, preferentemente proponemos para el proyecto, las fichas de personajes, está bueno que se incluyeron como descripciones de los personajes, con ilustraciones de los personajes, si tenemos poses o si tenemos 360 de los personajes, una descripción de la personalidad, de cómo todos los personajes del entorno, si tenemos personajes que están en el fondo ya o alguien se lo plantea de manera construida. También está buenísimo incluir un logline, ¿no? Que sea llamativo, el logline para dar una idea general de la historia, y en el caso de que sea una peli o un corto, tener una descripción de la historia, ¿no? Del inicio, del desarrollo y del final. En las sinopsis o en las descripciones siempre tenemos que dejar de lado el misterio, no tenemos que poner misterio en un visual, tiene que estar todo a la luz. Y en una serie está buenísimo poder entender de qué se tratan los episodios, de poner 4 o 5 episodios y poner una pequeña descripción de cada episodio. Por ejemplo, yo tengo una serie que se llama Bugskin, que es sobre un niño que colecciona insectos y en cada capítulo conoce un insecto diferente, y entonces esta descripción de los episodios es el capítulo del grillo, el capítulo de las polillas, el capítulo de las luciérnagas, y qué va a pasar en cada capítulo, ¿no? Entonces tenemos una breve descripción. También está buenísimo incluir una breve biografía de los creadores o del estudio que está presentando el proyecto, porque así nos pueden conocer, pueden ver pueden ver qué hacemos, quiénes somos, tener una idea por ahí de que detrás de este proyecto hay un equipo. Y eso está buenísimo, como dar ese pantallazo. Y por supuesto, registrar los derechos antes de enviar el proyecto. Eso es fundamental. Y esos son los elementos que por ahí tenemos que tener en cuenta desde la parte contenido y visual a la hora de generar un proyecto. Bueno, y ahora quiero contar un poco del recorrido de esta serie de origen, proyecto que tuvo el gusto de ser coproductora. Quiero mucho. Quiero preguntarles si tienen alguna consulta, si quieren que charlemos acerca de algo antes de entrar en el proyectito. A ver. Diego, si quieres encender micrófonos. Diego Guzmán. Hola Ramiro, ¿cómo vas? Te quería comentar, pues me imagino que hablaste, viste un montón de proyectos de todos lados. ¿Cuál es más o menos como ese error que todos, o que detectan que la mayoría comete al momento de esa cuestión, como que la mayoría de veces todos, no sé, tienen como, les pasa como más Bueno, una de las cosas, uno de los aspectos que suele ser más débil en la presentación de los proyectos son los textos, generalmente, ¿no? Es como suele haber algunos proyectos pecan de explicar demasiado, como textos muy largos que no aportan información, y eso por ahí viene de la falta de trabajo, ¿no? En el proyecto, porque a medida que vamos obteniendo textos más sintéticos, tal vez, es donde más conocemos, más nos podemos acercar al corazón de los proyectos. Y es como un poco de trabajo. Y, por ejemplo, si yo les mostrara una primera versión
de una carpeta de proyecto a una última versión de carpeta de proyecto, pero es un error en el que todos caen, ¿no? O sea, yo también cuando presento por primera vez un proyecto, es como que querés contar todo, ¿no? Querés que el proyecto, por ejemplo, yo tenía un proyecto que era de ópera, ¿no? Era ópera animada. Queríamos que el proyecto sea cada temporada una ópera diferente. Era toda la ópera incluida en la temporada y que contara todos los personajes que incluía la ópera, que se desarrollaran y demás. Y era como, abarcaba tanto el proyecto que era demasiado y era aburrido en algún punto. O sea, a medida de que empezamos a trabajar en el proyecto y a pulir y a mejorar, fue que nos dimos dando cuenta de que qué era lo que queríamos que llegara a la audiencia, ¿no? Que llegara a una audiencia infanto-juvenil, llegara la ópera. Entonces dijimos, bueno, pero que llegue toda la ópera, porque el proyecto sea una puerta de entrada al mundo de la ópera. Entonces dijimos, no, bueno, puede ser una puerta de entrada que más va a seguir investigando un poco más y demás. Entonces fue como reescribir todo un poco el proyecto. Y hasta que finalmente dijimos, bueno, la temporada 1, que era la flauta mágica, cada capítulo va a tener una sola pieza musical representativa. Y luego finalmente el proyecto fue cambiando tanto, fue como condensándose de una forma de que cada capítulo es una ópera diferente. Lo que se aborda son las áreas, todos los elementos más clásicos de cada ópera, y que seguramente todos escuchamos en algún momento, pero concentrar el nivel de atención en ese fragmento solamente y que ese capítulo contenga un poco la historia de esa ópera y que sea una puerta de entrada al mundo de la ópera, en lugar de desarrollar todo. Y eso nos llevó como 3 años más o menos de reescritura, de trabajo y demás para poder llegar a poder hacer la versión de la serie. Entonces, por ahí un poco eso, ¿no? El error es como cumplir bien esas ideas desde el primer momento y caer en la sobreexplicación y la abundancia. Eso es un poco más notorio. Otro, por ahí también es como que también por ahí tiene que ver con todo el desarrollo, es que son demasiado genéricas, ¿no? O demasiado, se parecen demasiado a algo, que no tienen su propia personalidad o su propia profundidad. Y en este sentido, no solamente porque se parezcan en un homenaje a, o en ese sentido, porque bueno, realmente muchas cosas se parecen, pero más que nada en el sentido de, por ejemplo, cuando vamos a la descripción de un personaje, que decimos, bueno, es divertido y le encanta ir a la plaza. Bueno, a lo mejor tenemos que profundizar esa idea un poco más, como por ejemplo, le gusta ir a la plaza y le gusta jugar, en vez de con las hamacas, le gusta jugar con los elementos de construcción que se olvidaron los que están construyendo, porque puede imaginar haciendo una ciudad y demás. O sea, como darle alguna particularidad a personaje que no sea le gusta ir a la plaza solamente, porque eso es como muy genérico. ¿Qué hace diferente a nuestra persona? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Por qué va a ser lindo?
bueno, un poco eso. No sé si respondí, pero creo que me pasa. Sí, perfecto, muchas gracias. Diego Ríos, profe, ¿está por ahí? Por acá andamos. Romina, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por charlar y por ser tan generosa con todo lo que viene haciendo desde hace mucho rato. Para nosotros siempre es muy importante saber qué es lo que está pasando en otros lugares y de hecho la relación con Córdoba, con el Anima Córdoba y con muchas cosas que han estado pasando desde la red académica suramericana pues ha sido como un referente clave y sobre todo lo que comentabas, ¿no? Que no es Buenos Aires, no es la capital, sino como desde la provincia también se han podido ver una serie de iniciativas y de hecho muy bien organizadas. Entonces, por ahí yo quisiera, si pudiéramos abrir dos bifurcaciones de las que pudiéramos hablar. La primera, creo que a muchos de los asistentes a esta charla les podría ser muy interesante participar en la próxima versión del RIA, ¿no? De esas residencias de producción que sobre todo son internacionales y en las que se puede compartir con personas tan diversas. Sabemos que hay como unos parámetros para participar y ser elegidos, pero si nos puedes ampliar eso por un lado. Y lo otro, creo que eso va más inclusive para todos, pero tal vez a los que tengamos un poquito más de recorrido, ¿qué recomendaciones nos das? Porque la organización que ustedes tienen como semillero de producciones es impresionante, o sea que efectivamente una organización de productoras se reúna y empiece a establecer una serie de estrategias para dinamizar el sector productivo de la región, en animación específicamente, pues es un ejercicio titánico, pero que también creo que está mediado por unas voluntades que han podido conciliar y que primero que organizar a todos los difícil. Nosotros acá, digamos, no tenemos ese tipo de ejercicios, hay unas digamos, subvenciones estatales, también hay algunos ejercicios muy particulares desde lo académico, pero digamos que a nivel de lo que sería el sector productivo y productoras concretamente, como ancladas a estos ejercicios de formación también y de visibilización y de impulsar proyectos, pues es algo que tal vez nos falta mucho por construir acá. Entonces, me gustaría también si pudieras darnos algunos consejos o también cómo ampliar esa experiencia. Bueno, en primer lugar, para aplicar a la residencia, había, por ejemplo, bien, los elementos que hacen falta es básicamente un pitch guiding, o sea, es eso, tener una sinopsis, algunas cosas de arte, luego voy a dejar las bases actualmente para verlo más en profundidad, son presentaciones muy simples. Y esto así a modo de consejo, porque siempre lo valoramos mucho. El comité de selección que nosotros formamos cada año siempre recibe un punto extra a la valoración de lo que es la carta de motivación, ¿no? El trabajo de entender que este proyecto es personal y que no se parece a otro proyecto y de que hay un trabajo de autora detrás de ese proyecto. Eso es algo que valoramos muchísimo. Por ejemplo, la exploración de nuevas técnicas de animación, la búsqueda también de algún concepto, los valores que hay detrás de esos proyectos, sobre todo en series, ¿no? Cuando tenemos series dirigidas a las infancias y demás, es como que dentro de también de los proyectos que tratamos de curar cada selección, es como que evaluamos mucho ese potencial de los proyectos que tengan
como una perspectiva inclusiva, que sean proyectos que tengan una mirada benevolente y creativa para con las infancias, en el caso de las infancias. Y otra cosa que también valoramos muchísimo, que no en muchos lugares, en muchos laboratorios se valora, es el contenido de animación para jóvenes y para adultos, ¿no? Eso también tratamos de incluir mucho, porque sabemos que los mercados y demás están como muy orientados al comercial, y por ahí hay mucha animación de autor que tiene que ver con un público que no es exactamente infantil, entonces también se valorizan mucho esos contenidos. Pero una de las cosas que más nos gusta es como organizar el programa de motivación. En algún momento me encantaría que haga una compañera mía de APA que se llama Rosario, que sabe dar estas charlas sobre las cartas de motivación mundialmente, pero voy a buscar algún material grabado y se lo puede compartir, porque es como, son herramientas para buscar esa motivación y esa carta que para nosotros es uno de los elementos más valiosos del proyecto. Puede que todo lo otro se vaya construyendo, ¿no? Se pueden tener a los artistas, se pueden como sumar artistas al proyecto, animadores mejores y demás, pero pasa esto también, ¿no? Que los proyectos de animación generalmente son proyectos de largo aliento, y esa llama, esa energía, esa vibra que tiene que estar viva durante mucho tiempo, y tiene que realizar a todo el equipo que va a llevar adelante el proyecto. Entonces, es algo que nos fijamos mucho, ¿no? En esto de las ganas de hacer estos proyectos, porque van a ser proyectos que van a generalmente no es para desanimar a nadie, pero requieren un desgaste también personal muy grande, ¿no? Mucha energía, mucha entrega, mucho trabajo, muchos años sobre todo de dedicación. Así que un poco eso. Y en cuanto a lo otro, del espacio, gracias por el reconocimiento y también gracias también a la ANIMA, que es el festival que se hace en Córdoba, y a toda la producción académica que se realiza desde festivales de la Universidad Nacional de Córdoba, que también se genera ese semillero. Lo que nosotros nos movilizó un poco, uno de los gérmenes que nos hizo dar cuenta de esto fue que en el 2012 aproximadamente surgieron una serie de concursos, un fondo de producción específico para proyectos de animación. Que fue nacional, ¿no? Salió a nivel nacional. Y tres de esos, eran cuatro fondos. Tres de esos fondos los ganó Córdoba. Lo ganaron personas que entre nosotros no nos conocen. Nos conocíamos, no es que no nos conocíamos, pero no sabíamos que teníamos proyectos que estábamos trabajando, que teníamos equipo de animadores para hacer esos proyectos. Ahí fue como un primer llamador de atención. De decir, pero ¿cómo? Que no nos conocemos. O sea, ¿cómo puede ser que yo no sé lo que está haciendo OSA, el estudio OSA o el estudio El Virque, ni el estudio de Alfio, ni el estudio... O sea, no sabíamos qué estaba haciendo el otro. Y a partir de ahí fue como un espacio primero de encuentro más terapéutico, si se quiere. También la animación es un ambiente que es como muy cerrado, ¿no? Muy aislado, uno está mucho tiempo haciendo cosas solo, se cuesta compartir. Entonces, yo que soy productora, es como que también me dieron ganas como de hacer estos espacios como para compartir experiencias, para compartir lo que queríamos, para compartir ideales y demás, y así fuimos construyendo encuentros con animadores y demás. Y bueno,
una cosa fue llevando otra y de repente pasó esto de que se estaba gestando un fondo para la producción audiovisual regional, no había nadie pensando en la animación, nos organizamos, hicimos una asociación civil, participamos de esa mesa y tenemos voz y voto, podemos definir las políticas públicas. Y otra cosa que también nos dimos cuenta, y que también existe en Colombia y también existe en el mundo de la animación, es que es un ambiente donde es muy solidario. A todos nos gusta compartir cómo hacer las técnicas, hay mucha experimentación, entonces siempre los workshops son distintos, compartiendo esto y cómo mejorando esto. Y esa misma lógica de compartir de las redes que se van armando, estuvimos aplicando a nuestros laboratorios, ¿no? Viene muchísima gente muy grosa, así, de animación del mundo, totalmente gratis a compartir y agregar su conocimiento. Obviamente que nosotros pagamos el pasaje y conseguimos los fondos para que se alojen y demás, y el laboratorio es un laboratorio muy sencillo y de entorno natural, hacemos un picnic, un cuento y demás, pero todos se sienten como muy en casa. Y la animación también tiene esto de que la estrella más grande la puedes contactar a través de un mail, te puedes responder el correo, te puedes compartir algo, sabes, entonces, como todas estas cosas que son propias del sector, fuimos aprovechándolas y tratando de usarlas a nuestro favor como para generar esta comunidad y estas redes. Y bueno, el intercambio fue maravilloso. Fuimos creciendo, fuimos aprendiendo un montón de cosas y también consolidando este sector, y fue todo a partir de un sueño, ¿no? De una misión, de un ideal. Entonces es un poco aprovechar estas cosas tan lindas que tiene la animación. Bueno, un poco de eso, me puse nerviosa, me pasa con el que pasó así, pasó un poco de las ganas y de tener un poco estas ganas de crezca. Pero mira que eso es bonito también. Creo que ahí puede estar uno de los diferenciales, y a veces al ser tan prácticos y pensando en la producción como esa área fría y tan sistemática para poder desarrollar la producción, que en la producción también hay alma, también hay corazón, y que justamente eso que lograron ustedes fue sumar esas voluntades teniendo en cuenta la experiencia, pero también esas ganas de ser como sector en una provincia. Más que para nosotros, digamos, Origen, que estamos hablando desde la capital, pero incluso en la capital de Colombia nos falta un poquito de integración. Hay otras regiones donde se han hecho ejercicios como la creación de festivales. En el Valle del Cauca hay un festival, tú lo conoces, La Truca, aquí en Colombia tiene bastantes ediciones, y es como se sumaron una serie de voluntades de las personas en el Valle del Cauca para que eso ocurriera. Pues nos da luces, nos da ánimos e impulso, y muchas gracias por compartir esa experiencia. Sí, por ahí de los encuentros está buenísimo cómo van surgiendo consignas y como a veces cada uno puede aportar alguna cosita y demás. Y bueno, no sé, nuestro primer laboratorio surgió de nosotros nos juntamos y compramos 3 pasajes. Uno para Casia de Polonia, hacia Gromasca de Monaco, otro para Juan Pablo Zaramela y otro para Edwina Díaz de Francia. Y nos juntamos y compramos los pasajes y listo. Y dijimos, bueno, los vamos a traer a que nos capaciten. Y así surgió el primera palabra. Así que bueno, no, fue como, es como mucha voluntad, y también
es eso, entender que hay un montón de gente como súper dispuesta a compartir y a querer que crezca. Así que eso está bueno aprovecharlo, es como el viento a favor que tenemos en el sector. Y bueno, creo que hablé un montón. Yo quería compartirles un poquito de Oni, como el recorrido que hizo el proyecto. Si les interesa, no sé si es muy tarde. No, vamos, estamos perfecto, Rom. Bueno, perdón, no estaba viendo la hora. Les cuento y escuchar con quieran, porque este es un proyecto del que tengo, porque yo no es parte, que mucho, es un proyecto que arrancó en 2016, comenzó en 2016. Y me pasa un poco esto con los proyectos que míos, que tengo, ¿no? Estoy trabajando, que todos arrancan como 5, 6, 7 años antes. No sé si soy yo o qué, o son muy caros los proyectos. Bueno, tienen un recorrido de este tipo, es difícil llevarlo adelante. Porque toda esta primera parte que les contaba de la primera inversión, muchas veces es nuestra inversión personal, ¿no? Entonces, a veces es muy a pulmón y cuesta mucho tener fondos. Este proyecto empieza con la primera idea, que es con Luz Márquez, que es una guionista, y Javier Luna Luz, que es el director y también guionista del proyecto, que se juntan a pensar un proyecto de stop motion que sea para público infantil, preschool, con las ganas de que sea algo material, ¿no? De que tenga que ver con la materialidad y con lo artesanal, con la idea de dónde vienen las cosas, de dónde nacen las cosas, los objetos. Y así nacen Origen, ¿no? Que son estos dos personajitos, uno es de plastilina y el otro es de cartón, cada uno tiene sus características particulares. En el 2016 también van los chicos al primer mercado con esta idea, solamente, ¿no? Con una idea y algunos pequeños bocetos, y se suma un diseñador de personajes. Y también se suman asesoras pedagógicas, como a empezar a contar un poco qué cosas, porque como era un proyecto que querían hacer para preschool, cuáles eran los elementos que había que tener en cuenta en la creación de proyectos con respecto al target. Entonces se empieza a escribir, se empieza a diseñar estos personajes con estas asesorías de que tengan que ver con la materialidad, con el tacto, todas las etapas de los niños en esta temprana edad, con todo lo que tiene que ver con esos elementos se van creando en primera persona. Ahí en 2018 se suman al director de arte, al proyecto, y ya empiezan a conceptualizarse un poco más hasta llegar a estos primeros bocetos que ahora les voy a mostrar, y se llega con una primera carpeta y diseño de personajes ya corpóreos, y los chicos participan del primer Apalab en el 2018, en donde ganan un premio que era el premio de 3D Weir, que era un mercado de Segovia que viaja el proyecto, ¿no? A partir del crecimiento que tiene el proyecto en Apalab, gana un premio para el desarrollo de series web en Inca para hacer un teaser. Ahí se trabajó ya directamente en la materialidad y en la animación del teaser, y ese teaser lo lleva el proyecto a División de Edad, que es otro laboratorio que también se hace en Tenerife, donde empiezan a pensar en que en el estudio iba a ser difícil llevar adelante solo este proyecto, porque era un proyecto muy grande, muy costoso, y empiezan a pensar las primeras alianzas de coproducción internacional, y también
es donde empiezan a surgir las alianzas como más regionales. Y ahí es donde llegó el proyecto que nos volvimos a cruzar en una palabra en Córdoba en el 2019 y me piden una reunión los chicos que querían hacer el proyecto con el estudio en el que yo estaba trabajando en ese momento, que era el VIRTE, así que decidimos sumarnos al proyecto y ahí presentamos ya directamente a producción de desarrollo, pero no ya para serie web, sino para serie de televisión, al Fondo Córdoba, ganamos el Fondo Visual Córdoba, presentamos la media y ganamos el segundo fondo para el proyecto que fue en la media, el desarrollo de la media, y también presentamos a un edificio de Cartoon Network y ganamos fondo para hacer un piloto para Cartoon Network. Ese fue como un poco el recorrido del proyecto para conseguir fondos para hacer un piloto. Esta es un poco la primera parte de la construcción de los personajes corpóreos, donde ya se había sumado Pero Acrodasi, que es la directora de arte, y empiezan a realizar los primeros papers. Este Sony, con sus primeros moldecitos de silicona y sus primeros bocetos, y este Gen con sus moldecitos de cartón. Esta es la participación de Apalab. Acá vinieron de viaje los personajitos. Aquí yo me había sacado una foto con Javi, que es el director del proyecto, nos sacamos acá una foto, en ese momento después sirvió para la posteridad las fotos que vinieron de viaje. Esta era la primera carpeta, que era como muy esquemática y demás. Este es ya los chicos está bien Richard Degar, ya con el primer pitch LED que tuvo que hacer del proyecto, y bueno, ellos ya trabajando en el teaser del proyecto, ya con el storyboard y demás, y quiero proyectar el teaser para que puedan entender un poquito de qué se trata. Ay, no tiene sonido. Vamos con sonido. Y bueno, era como un pequeño recorrido del proyecto, que recién ahora estamos en la etapa de producción del piloto, que también pasó por un montón de cambios de producción, también un montón de estrategias y un montón de consolidación. Por ejemplo, para poder hacer un piloto no podríamos hacerlo solamente con el dinero que ganamos de Cartoon Network, sino que los otros dos fondos, el del Polo y el de Ibermedia, son fondos que realmente nos consolidan nuestro presupuesto para poder hacer un piloto. O sea que tampoco habríamos podido hacerlo solamente con el presupuesto de Cartoon. Así que bueno, esa es la etapa en la que estamos trabajando. Hemos cambiado algunas cositas de la materialidad del proyecto. Este proyecto tiene una particularidad que es hermosa, que es stop motion, y una de
los giros que Fernanda Rovera, que es coproductora, que ella visualizó mucho y que militó mucho, es que el proyecto tenga una pata de 3D en los fondos y demás, lo que nos iba a permitir como tener escenarios más variados y recorribles. Así que bueno, fue como uno también de los valores agregados que también permitió desarrollar el proyecto. Así que bueno, un poco ese es el recorrido y nada más, eso es todo lo que les traía para contarles. Ahí por cualquier cosa, lo dejo un ratito más atrás por si quieren alguna consulta o en algún momento querían charlar un poquito más. Yo te tengo una pregunta, Rom. Rom, me parece que siempre todos, me incluyo tal vez, tenemos como un discurso de sí hay un sector como muy comercial, muy productivo, muy industrial, llamémoslo industrial. Hay otro que es mis expectativas como artista. Sí hablar de género, sí hablar de, precisamente para mí, proyectos sociales, la paz, la cultura, la sociedad. O sea, ahí hay una cosa que es lo que se consume y otra cosa es lo que tú quieres. Siento que ahorita tú incluso lo decías, que hay una delgada línea siempre, siempre. Yo voy a hacer un pitch, estoy siempre en ese margen, ¿no? De realmente lo que yo quiero como director, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, y realmente lo que estoy diciendo y cómo lo estoy enunciando para que en mi pitch, para que en mi foro, para que en mi coproducción, para lo que sea, la gente lo compre, ¿cierto? Y no sea, no, es que me pasó a mí y yo, y mis historias, y mi vida, y el dramatismo, ¿cierto? No, sino vas en esa delgadísima línea entre lo que puedes hacer y lo que debes hacer. Cuando pasamos en la coproducción me parece rarísimo, y eso es lo más lindo de tu trabajo, que siempre consideras esa parte social y esa parte personal en tus proyectos. Y me parece rarísimo porque has trabajado con gente como Cartoon Network, precisamente, que no necesariamente le gustan los proyectos de autor o con un contenido educativo muy potente. Nos pasaba aquí en otras charlas que nos decían, digamos que otras personas que pasaron por estas mismas charlas con el sector y nos decían, no, a nosotros no nos interesa la parte educativa. De una, te lo dicen así, te lo enuncian como esto es lo que es mi empresa, ¿cierto? Y me parece muy interesante que tú has podido ir mutando, saltando entre proyectos que tienen todos contenido social. ¿Cómo rayos lo haces, Romina? Yo creo que a ver, no sé, pero también tiene que ver un poco también de intuición, yo creo, ¿no? Pero también tiene que ver mi mirada como productora a veces, o sea, yo no soy una productora que, por ejemplo, solamente me dedico a gestionar fondos sin pensar, o sea, como no es que voy directamente a una parte operativa de los proyectos, sino para elegir los proyectos que trabajo, para sentirme identificada de alguna forma con los proyectos con los que trabajo, con los directores, con las historias, con las motivaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que primero tenemos que entender que nuestras historias, por más personales que sean, o por más esa búsqueda artística que tengamos, siempre vamos a querer comunicarlas y vamos a querer que le llegue a alguien eso, ese mensaje o esa historia siempre en algún punto a otro.
Eh, entonces, ese, en encontrar ese otro, tal vez, es como que está por ahí. Nunca vamos a contar una historia para nosotros mismos solamente, porque es un desgaste, menos en animación tal vez, es un desgaste demasiado grande, demasiada gente. O vamos a estar invirtiendo, si vamos a decidir hacer solos, vamos a invertir demasiado tiempo. Entonces es como minimizar un poco el daño y entender para quién estoy haciendo esta historia, ¿no? Es como pensar un poco en el para quién. Más allá de parte incluida en este para quién. A mí me gusta que las historias me gustan, que me interpelen y que me gusten a mí también. Y también buscar ese camino en el que uno es consumidor de historia. A todos nos gustan que nos cuenten una historia nueva, en algún y a veces se confunde mucho como que el contenido educativo es aburrido o es educativo duro. Eh, a veces es como que está buenísimo transmitir un mensaje claro de las infancias que queremos, de los valores que queremos, además, y no es necesario ser educativo de una forma dura, ¿no? Sino a lo mejor a veces con entretenimiento y con se puede como contar transmitir estas cosas. Y por ahí un poco el secreto es que sea entretenimiento, pero entretenimiento de una forma no vacía y no solamente por el entretenimiento mismo, sino encontrar mecanismos que tengan ciertas capas de profundidad. Un poco eso, pero creo que es un poco intuitivo también y que tiene que ver un poco con las cosas que me gusta consumir a mí y ver a mí y que también a veces los personajes, los directores, las directoras que a mí me gusta promover o las historias que merecen, a veces, no sé, me cuentan una historia y digo, wow, esta historia necesita llegar a alguien y eso a mí me moviliza a poder producirlo. No es como, sí, de tratar de que no sea algo que quede solamente en lo anecdótico y en lo personal, sino que pueda que alguien más se pueda sentir identificado. Y eso es como esa delgada línea de tratar de captar el interés de los. En la mente creo que por más digamos, no lo hago para mí, porque es personal, siempre hay algo que queremos transmitir al otro. Entonces, ahí está como buscar esa vuelta de cómo contar de una forma asertiva, interesante y de no olvidarse de que hay un espectador. Creo que Sandra tenía una pregunta. Sí, más que la pregunta es cómo continuar en la misma línea de la conversación, Romina, pensando en esa delgada línea. Justamente esta semana, ahorita en el público están los estudiantes que están cursando el proyecto de grado, y esta semana tienen una asignación y es adaptar la motivación del proyecto de grado. Y hablábamos en la reunión sobre precisamente qué debe ir en este espacio. Hablábamos de la honestidad que tiene que haber frente a por qué yo quiero hablar o afrontar un tema, pero también está esa delgada línea de abordar una causa social sin ser irresponsable con ese abordaje. Muchas veces, por querer cumplir con el requisito de hablar sobre lo social, puede caerse una falta la palabra, pero puede ser oportunista incluso. Entonces, nos podrías aconsejar, pensando siempre que nos puede quedar en lo anecdótico, luego de las artes plásticas,
pienso mucho que la investigación en la creación tiene que ver con que siempre va a haber creación, siempre va a haber creadores, pero hay un momento de comprobación de la imagen posterior, ese es el espectador, lo que dice, la creación requiere un espectador, y es allí donde se comprueba que la imagen funciona o no. Entonces, ¿qué me podría recomendar a esos estudiantes a la hora de redactar esa motivación para tener en cuenta ese momento de comprobación, pero no hacerlo de manera irresponsable? Yo creo, Sandra, que la clave que acabas de dar está en la honestidad, ¿no? Esas, en la encarar honestamente un proyecto, en el sentido de que se nota cuando estamos forzando los argumentos para que encaje nuestra motivación en alguna causa para que realmente no estamos comprometidos. Y a veces, a lo mejor, este ejemplo que yo les daba, bueno, de un director que contaba el caso de su duelo y de que este documental era un documental que lo hacía como para poder elaborar el duelo. Vemos motivaciones de esa naturaleza bastante seguido, tal vez, o sea, como historias como muy personales, vinculadas. El límite que cruzó, era muy claro, el ejemplo era decir, bueno, era eso. Mi terapeuta me recomendó que a través de un documental iba a poder elaborar el duelo. Y ahí es como que todo se torna como diciendo, ¿yo por qué? Yo también me pasan un montón de cosas. O sea, yo estoy leyendo así, pero a mí también me pasan un montón de cosas. Y no estoy pidiendo a la gente que me ayude. Es raro lo que me estás pidiendo. Es como, ¿cuál es el límite de lo que vamos a pedir? Entonces, es como entender ese punto de total honestidad, de decir, bueno, este soy yo, esta soy yo, esto es lo que quiero y esto es lo que quiero contar, de una forma en la que podamos tratar de que la persona que está leyendo se pueda sentir identificada con eso, que podamos apelar a alguna experiencia, que podamos apelar a alguna historia. A veces la memoria, no usar la motivación como una forma de manipulación a la persona que está leyendo para tratar de dar más lástima, para tratar de... Porque a veces también se pone en juego, perdón que sea tan cruda, pero es por ahí de que en un momento tuvo como esta bajada de que la motivación es algo muy personal, ¿no? Entonces fue como un anecdotario de historias difíciles en las motivaciones. Sí, porque yo cuando era chica tenía un perro y el perro se murió y todas como historias muy tristes. Y a veces evocar a lo mejor un recuerdo de la infancia o un recuerdo no tiene que ver exactamente, pues, a ver, no sé, tengo unos amigos que estaban escribiendo un corto que tenía que ver con la superación de un miedo personal, como en la infancia, que tiene que ver como con el crecimiento, ¿no? Y que era un niño que no se animaba a tirarse al río hasta que se animaba a tirarse de una piedra súper alta. Entonces, ellos buscaron como la motivación en su infancia, en los ríos y demás. Pero se fueron muy a lo anecdótico de que recuerdo el río, que la pasaba súper bien y demás. Y con eso, tal vez, no nos estamos identificados, aunque sí con la sensación de crecer, de que hubo un momento en que dejamos de ser niños, pasamos a ser adultos o pasamos a ser adolescentes, o sea, y con eso sí nos vamos a sentir identificados.
muchas más personas, que no tiene que ver con lo anecdótico personal, sino con un momento de atravesar una etapa que no puede ser más tarde, más temprano, más momento más doloroso, menos doloroso, pero podemos identificarnos con esa sensación tal vez. Y ahí es donde por ahí podemos llegar a profundizar en algún sentimiento un poco más universal, pero que sea personal. La idea también de esta motivación es poder traer algo propio, ¿no? Y decir, ¿por qué yo soy la persona que mejor va a contar esta historia? Pero a veces no solamente porque nos atraviesa de una forma vivencial, sino a veces nos moviliza desde algún lugar más social o más de la convicción o de la formación o de los ideales que tenemos. Como cuando yo les cuento esto de APA, de dónde nace la motivación. Y es como muy personal también, que tiene que ver con un montón de ideales, un montón de cosas. Y si tuviera que pitchear APA, lo incluiría en un pitch y siempre contamos un poco de dónde nace. Entonces es como un poco buscar algunas conexiones más universales que puedan anclar alguna experiencia personal sin caer en lo anecdótico o en esta cuestión más de manipulación o de generar como más láximo, no me sale otra palabra, pero más buscando empatía, ¿no? Más tratando de despertar empatía que esa sensación de, ay, le voy a dar el premio porque pasó mucho, porque mucho se confunde con esto, ¿no? De decir, de contar algo súper triste y demás. Y uno puede contar algo súper dramático de su vida de una forma que no sea victimizándose tal vez, ¿no? Sino fortaleciéndolo y tratando de universalizar algunas cosas que puedan llegar a identificar. Parece que por ahí puede estar. Y chévere escucharlo de una productora, porque muchas veces esto se queda como en la teoría, pues como te decía, yo vengo de las artes plásticas y yo todo eso que me dices lo traduzco a una genealogía del mar y hay una comprobación en la comunidad, que es territorial, y es exactamente lo que estás diciendo, es como yo trabajo con mi imagen, como yo, pero la voz cultural, es decir, que sea empático con los que lo están viendo. Claro. Ahí sale la clave. Y que, si lo digo de manera teórica, pero tú lo pones ya en el plano de cómo funciona en el mundo. Sí, también, qué sé yo, hay como muchas claves, hay muchas, por ejemplo, podemos googlear en internet por una motivación personal. Van a salir, tratar de conocer, pueden salir un montón de pautas destacarse y después la parte de destacarse es como un montón de cosas que por ahí como está bueno tomar esas pautas, pero no olvidarnos también de la esencia, de la honestidad, de como que sí se van a tener en cuenta generalmente cuando más trabajo hay detrás de esas historias y honestamente se transmite. Eso es indiscutible. O sea, es como buscar, trabajar, utilizar, encontrar las claves y eso es como que es difícil de maquillarlo forzosamente, ¿no? Por ahí cuesta cuando eso existe, que a veces bueno, surgen esos proyectos que a veces tienen estos diamantes en brutos que así que lindo, les falta. A veces eso en el laboratorio muchas veces vemos proyectos que están en ese estado muy inicial de germen y decimos, bueno, esto les falta, pero tiene potencial. Y eso lo ves mucho también en esta parte como de la
motivación o de las lugares de donde surgen las ideas y de hacia dónde quieren llegar. Eso está buenísimo. Y es como trabajo, ¿no? No es tan fácil maquillar las cosas de lindo speech si no hay trabajo. Muchas gracias, Romina. Por último, quisiera hacer un comentario. Es importante, bueno, yo te escuchaba hablar ahorita que contestabas a una pregunta. Hablabas de APA y de cómo surgió esto, y es que dices, es que no había o no nos conocíamos y no sabíamos que había un equipo. Y me parece muy bello entender cómo desde la periferia hay muchas cosas por hacer todavía. Y eso es muy bonito, entendernos nosotros también, a pesar que, como decía Diego, también estamos en el centro del país, todavía somos periferia del mundo. Eso quiere decir que aquí todos tenemos un montón de camino por recorrer para construir iniciativas como la que muchas gracias. Bueno, chicos, hay preguntas por aquí en el chat. Si quieren abrir sus micrófonos, las leeré con gusto. Yo les voy a dejar en el chat, a ver, me olvidé de mostrarles, pero es un calendario de eventos de animación que trabajamos en conjunto con un laboratorio de distribución. Que tiene todos los laboratorios de animación y festivales, estamos tratando de compilar y ampliarlo, todos los laboratorios y festivales de animación que hay en Latinoamérica, como para que puedan calendarizarlos y empezar a producir. Lo que voy a buscar porque me olvidé de dejárselos a mano. ¿Guillermo? Sí, hola, buenas tardes. Primero, remarcar lo que dice el profesor, que es interesante la experiencia humana de todos estos procesos. Me agrado ver esa parte y te quería preguntar una cosa, es que en una parte de tu presentación tú hablabas de los errores que llegamos a cometer los estudiantes al momento de salir de la universidad y eso. Entonces, desde tu experiencia y todo lo que has vivido, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a las personas que ya estamos saliendo de este proceso de ser estudiantes y salir al mundo laboral? Bueno, pues bueno, a ver. Otra cosa que también puede pasar es como que cuando yo también vengo de una facultad de artes y pasa mucho que está bien que es cine, entonces trabajar en equipo, pero una de las cosas más fáciles es que todos queremos ser directoras, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Y a lo mejor es como que también vamos a tener tiempo de exploración de tratar de como probando diferentes roles dentro de un equipo, porque se puede crecer muchísimo como profesional en diferentes áreas, ¿no? De la animación o de la producción, entonces como tratar de darse un tiempo para poder explorar y experimentar eso está buenísimo, porque muchas veces nos pasa esto, que salimos de una universidad con ganas de dirigir nuestra película, y bueno, y eso es como muy difícil. Y buscar, y otra cosa es como de eso, ¿no? Voy a encontrar una productora, un productor que me produzca mi película. Y eso es muy difícil que suceda, porque generalmente nosotros mismos tenemos que producir nuestras primeras películas, vamos a ser nuestros propios productores. O tenemos que ser muy buenos productores para convencer a otro productor que nos produzca. O sea, es como esa parte. Es un poco, ¿no?
Y otra cosa que a mí me resultó como súper fue tener un equipo de aliados, amigos, con quien poder navegar los primeros años también de salida de la facultad, como generar alianzas estratégicas. Me hice súper amiga de un guionista y de un realizador, y yo era productora y armamos un power trio que la verdad que fue como está buenísimo. Ese sería como el power trio, guión, producción, dirección. Está buenísimo tener ese equipo de trabajo como para alianzas estratégicas para sobrevivir y para poder llevar adelante proyectos con gente con que sepan que pueden compartir mucho tiempo, que puedan tener buena sinergia, y está buenísimo como tratar de cultivar esos equipos y también entender, yo esto desde la experiencia, como que en animación solos no vamos a poder como prosperar durante mucho tiempo, porque necesitamos como armar equipo, ¿no? Tener equipo, tratar de compartir, de colaborar, pedir colaboraciones y demás, porque es un trabajo que necesita realmente la colaboración. Yo, por ejemplo, que yo no animo, no dibujo, porque soy pésima dibujando. Intenté, fui pintadora, fui parte de cadenas productivas y demás, pero hasta yo que no soy parte del proceso así de creación artística, de manual, de ponerme a hacer las cosas yo, necesito como me necesitan a mí dentro de ese proceso de producción, ¿no? de proyecto, y necesito comprender y valorizar a cada uno, y también mi trabajo, aunque no haga esa parte, es súper valioso. Entonces, entender que cada uno ocupa un lugar y es importante, y eso como por ahí está buenísimo, como poder abrazarlo apenas salimos de la facultad. Entender eso. Estoy totalmente de acuerdo, Ron. Me pasa mucho. Todos, cuando hablamos de animación, si creemos que somos la persona más importante del planeta y que digamos que todos tienen que ver lo bueno que soy animando, dibujando, haciendo arte, no sé qué. Pero creo que en algún momento lo más importante que uno puede hacer es eso que tú dices, hacer equipo, hacer agremiaciones, hacer sociedades, hacer asociaciones que realmente conjunten esfuerzos, ¿no? Creo que ahí cuando se da uno la mano con diferentes tipos de perfiles, ahí es donde la sociedad empieza a avanzar. Creo que sí, hago como un símil con la sociedad, pero realmente en la parte de animación es exactamente igual. Donde uno ve en animación que hay más asociaciones y hay más formas conjuntas de trabajo, la animación llega más lejos. Es lo que yo he visto, digamos que con el tiempo tal vez. Cuando realmente hay más manos que se suman en pro de algo, los proyectos llegan lejos. Normalmente, de la otra forma puedes llegar, ¿no? También, solo puedes llegar, pero, pucha, es un camino muy difícil, o más difícil, ¿no? Sí, es como un buen comienzo, ¿no? Como para comenzar. Yo me quedé corta de tiempo para mostrarles el ejemplo de la red de mujeres de animación. En la red produjimos 2 cortometrajes de manera totalmente colaborativa, y también fue una experiencia hermosa, porque cada animadora son 10 segundos y luego, así en modo de cada exquisito, se montó toda la película. Fueron 2 películas que también tuvieron un recorrido en festivales súper lindo, súper interesante, y nos permitió también
poder compartir, poder aprender nuevas técnicas. De ahí surgieron equipos para trabajar en trabajos privados, como está buenísimo por ahí como forma de compartir, de colaborar, de hacer red, de entender un poco que es un trabajo colectivo. Se aprende muchísimo. Bueno, hay una última pregunta. Dice, a ver, ¿cuál ha sido el logro que más consideras, más satisfactorio, ese que más recuerdas entre todos los demás? No sé, porque yo para mí siempre lo podría haber hecho, podría haber hecho más, pero bueno, no. La que más me gusta es el laboratorio, es Apalá, o sea, de las cosas que hice, me encanta porque reúne como un montón de cosas que realmente quiero mucho y también aprendo, todos los años aprendo algo nuevo, como eso, no dejo de aprender nunca. Y en lo personal también ser parte del consejo asesor, como asesora, consejera del polo visual Córdoba, representando al sector de animación, es algo que también me parece un logro de animación, porque el sector, no tener representatividad, tiene un fondo concursable que es solamente para animación, que se habla exclusivamente de la problemática de la animación, que podemos diseñar concursos y demás, y eso de poder darle una voz al sector es una de las cosas que mejor me hacen sentir en mi trabajo como productora. Sí, un poco. Ya. Bueno, cerramos con una última pregunta. Cristian, levantaste la mano. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Una preguntita, es que tú comentabas que a pesar de lo del tema de entretener y pues generar audiencia, lo de meter el mensaje para pues en parte como generar empatía y ayudar a la gente. Te quería preguntar, era en un equipo de trabajo entre quienes tienes que estar de acuerdo para llegar a ese, como a ejecutar ese mensaje. Por ejemplo, para mí el equipo como más importante es este núcleo que yo les digo de guión, dirección y producción. Son unos trabajos de todos los proyectos. A veces guión y dirección pueden hacer una sola persona, o producción y guión también. Dirección y producción es muy difícil porque son dos tareas que son muy titánicas y que se van en paralelo. A veces, por ejemplo, yo como productora puedo escribir guión y producirlo un tiempo después con más distancia, entonces se puede parar. Pero bueno, un poco como con este ejemplo. Y una serie que produjo hace tiempo que todavía que nunca pudimos, es la que casi pudimos tener en Colombia, que se llama El Mundo Raro, que es de una directora que se llama Rosario Farina. Es una serie que es súper divertida, se trata de un niño que tiene la particularidad de ser de color azul y que conoce la forma de llegar a el mundo raro. Cada vez tiene un pasadizo diferente para llegar al mundo raro. El mundo raro, las cosas son diferentes a como son en el mundo común. Las cosas no hay sillas, no hay muebles, no hay nada, todo es distinto, todo es raro, todo es curioso, ¿no? Entonces, este personaje se llama Antón, en cada capítulo se hace una pregunta sobre, por ejemplo, por ejemplo,
es como, a ver, la serie está basada en talleres de filosofía para niños. Entonces, todas estas preguntas son preguntas que en algún momento se debatieron, se charlaron en un taller de filosofía con niños. Entonces, por ejemplo, Antón no tiene padre, entonces escucha una vez a su madre decir que su padre desapareció un día. Entonces Antón piensa que su padre desapareció. Entonces va al mundo raro a tratar de encontrar respuestas para estas, a dónde van las cosas que desaparecen, ¿no? Y son cosas muy profundas que se cuentan con mucho humor y con mucha locura en este mundo raro que da respuestas. Y finalmente, la serie es divertida y los personajes son divertidos y además pues, no deja de tener profundidad, no deja de tener como ya capas toda esa historia. Como a través de eso, ¿no? De buscar una historia que pueda tener No pasa nada, Roma. bueno, pero un poco de eso. Lo que pasa en el directo. Como el equipo, Tienes el micrófono apagado, Roma. no puedo hacer nada para que deje la verdad que no me hace caso de sus trucos, es que no me hace caso. Ahí. Bueno, ahí está. Bueno, un poco de eso, ¿no? Como tratar de consensuar, también entender para quién son las historias, como tratar de buscar, bueno, que sea algo que vaya entretenido, ¿no? Que vaya a ser bien, que no vaya a ser, no sé, enseñar a sumar, o, bueno, buscar una forma creativa de contar cosas. Bueno, Romy, no, muchísimas gracias. No, genial. Es un placer tenerte aquí con nosotros.